Aquí comienza Poético y Prosaico, el encuentro semanal entre la mejor poesía escrita en nuestra lengua y la vida más cruda, la suya, la mía. Planeta Radio, Gabriel Rodolfo González y quien les habla Gregorio Ríos, les damos la bienvenida al 28º capítulo de Poético y Prosaico, el octavo de la segunda temporada. Y bueno, quería para empezar subsanar un olvido que tuve en el capítulo anterior. Yo les dije que les iba a recomendar, a propósito de maestros, de los maestros inolvidables, un cuento, tal vez un cuento más bello del mundo. Yo no digo el cuento más bello del mundo porque hay muchos cuentos más bellos del mundo, pero este que se me olvidó recomendarles es uno de esos cuentos más bellos del mundo, y su tema central, aparte de muchos otros, es la educación. Se titula La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas, el gran Manuel Rivas. Lean a Manuel Rivas, que van a conocer un escritor fantástico. No porque escriba literatura del género fantástico, sino porque él es fantástico. Y bueno, hablando de Manuel Rivas y hablando de maestros, quería complementar un poco el contenido de Poético y Prosaico 27, porque hablábamos de esos maestros inolvidables que conocimos en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, en el posgrado, que suelen ser tan escasos en la vida. Pero quería también comentarles algo en relación con maestros que yo llamo maestros de papel, y son esos que la literatura nos regala. Para darles, digamos, una idea un poco más concreta de lo que estoy diciendo, les cuento, por ejemplo, que yo los domingos y los lunes o semanalmente leo a entre 40 y 50 columnistas de opinión en distintos periódicos y revistas, en El País de España, en El Espectador, en El Tiempo, en Cambio, en La Vanguardia, en fin. Pero ¿cuál es el prodigio de ese ejercicio? El prodigio de ese ejercicio es que leo a escritores muy reconocidos que escriben artículos de prensa, columnas de opinión en esos periódicos. Y hay una diferencia muy grande entre leerle, por ejemplo, una novela a Manuel Rivas o un cuento a Manuel Rivas, como ese que les recomiendo, La lengua de las mariposas, y leer de él columnas de opinión. Ahí tenemos al escritor de cuerpo presente con su pensamiento, porque cuando uno escribe una columna de opinión lo que hace es expresar sus ideas y sustentarlas con argumentos más o menos válidos según se trate. Ellos son, entre muchos otros, mis maestros de papel. Ellos no tienen idea de cuánto los quiero, pero si lo supieran, creo que les alegraría mucho. Y así como yo, muchas otras personas que leen columnas de opinión, pues querrán a sus escritores columnistas. Traigo esto a colación porque hoy vamos a hablar de un maestro de la poesía, Constantino Cavafis, ya muerto hace mucho tiempo, y de él vamos a leer un poema que cambia de registro, cambia de tono. Veníamos del tono esperanzado con respecto a la muerte de Santa Teresa de Ávila, y hablábamos del tono de la gratitud en el poema de Machado, ¿no?
en el que destaca a su maestro don Francisco Giner de los Ríos, pero hoy vamos a recalar en el tono, si se quiere, más pesimista que se pueda encontrar en algún poema. Había, creo que era André Gide, el que decía que con los buenos sentimientos no se hace buena literatura. Eso no es muy cierto, porque si con sentimientos, con los buenos sentimientos también se hace muy buena literatura, pero sí es cierto que hay magnífica literatura, poesía, que se escribe a partir del pesimismo, de lo descarnado que tiene la vida y que es mucho, del tono más desesperanzado en que puede incurrir una voz poética o un escritor de novelas, el narrador, el escritor, un cuentista, un novelista. Y hoy tenemos un poema en el que sí predomina definitivamente un tono pesimista, o si se quiere, muy realista, ya lo veremos. Pero quería, antes de empezar con la lectura, leerles una cita de Pascal que se compagina muy bien con el poema que vamos a leer de Gaddafi. Eh, perdón, Cavafis, estaba acordándome del dictador. La cita de Pascal dice: todas las desgracias del hombre se derivan de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo dentro de una habitación. Ahora lo van a entender por qué lo estoy relacionando con el poema de Constantino Cavafis que vamos a leer en este momento. Se titula La ciudad, Constantino Cavafis. Dices: iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está aquí condenado, y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelvo los ojos, solo veo las oscuras ruinas de mi vida, y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás, pues la ciudad es siempre la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. Un poema taxativo que no deja lugar a la apelación, no permite refutar nada porque su tono desesperanzado, excesivamente realista, así lo plantea. Bueno, si nos fijamos en la literalidad del poema, en la literalidad del poema, es decir, en lo que las palabras, eh, en lo que a las palabras aluden y lo que las palabras proponen, pues eh, tenemos que ese prurito, ese deseo casi colectivo de la especie, del nomadismo o del desarraigo voluntario de salir de donde se nació para experimentar el mundo o por lo menos experimentar otra latitud, el poeta lo tasa o lo tacha o lo tilda de ni siquiera inocuo, lo tilda de innecesario, casi que de absurdo, porque al destino no se le huye, y pareciera proponer aquí que el sitio donde se nace es tan importante y tan definitivo
en la vida de cada ser humano, de cada persona, que recalar en otro sitio de nada sirve porque estamos indisolublemente unidos a ese sitio donde nacimos. Pero yo quería salirme de lo literal e irme hacia otro asunto que tiene mucha relación con, con lo que aquí plantea el poema. Y pensaba yo más que nada en personas, en este tipo de personas, vamos a decirlo claramente, del tercer mundo, que ahora llaman sur global, que a mí no me dice nada, el tercer mundo sí me dice mucho. Es muy común que los ciudadanos del tercer mundo añoren ir al primero, hacerse ciudadanos americanos o europeos, aparentemente porque se sabe que no es del todo posible, y ahí tendría toda la razón el poema de Cavafis, pero más que nada, más que antes que conocer mundo, la cosa es muy importante o muy diciente, porque lo que la gente pretende es huirle a su origen sudaca, asiático, africano, es decir, ese origen que tanto avergüenza a muchas personas que dicen, hombre, mi mayor sueño es ser estadounidense, así sea por adopción, o ser español o alemán, y casi que denigran el país donde nacieron y lo repudian. Y no solo eso, es tal vez también la necesidad de huir de un origen. Piensen ustedes en las personas muy pobres que admiran con idolatría a los Forbes y a los ultra ricos y millonarios del planeta. Esa, esa necesidad de no ser quien es uno también tiene que ver con este poema. Es cómo me deshago de mi origen, de eso que la vida me marcó, que es la familia donde nací, la sociedad donde nací, el espacio físico donde nací, y si se puede disfrazarme de otra cosa y hacerme pasar por lo que no soy. Ciudadano del primer mundo, ojalá venido a más gracias al trabajo, con un dinero que gané legal o ilegalmente. Este poema de Cavafis habla del, incluso si se logra eso que uno añora, el, el origen, la raigambre nunca nos va a permitir deshacernos y desasirnos del todo de lo que somos y nacimos siendo. En mi caso, en el caso de Gabriel Rodolfo, nosotros estamos en apariencia condenados a la ceguera y sería imposible hacernos pasar por videntes así lo quisiéramos. Pero en el caso de nosotros, ese destino es bastante manifiesto, no hay cómo disimular la ceguera, a ella estamos uncidos y de ella no nos podemos deshacer. Más o menos algo por el estilo es lo que propone el poema. Podrá irse usted para Alemania, podrá irse usted para el Japón, pero japonés ni alemán nunca va a ser si usted es colombiano o venezolano o ecuatoriano o lo que quiera. Bueno, es una reflexión bastante pesimista que claro que se puede rebatir, ¿no? Se puede rebatir. Nadie dice que no. Eh, pero en gran medida puede tener mucha razón, no digo que toda, el poema del gran Constantino Cavafis. Las dos preguntas de rigor para que las reflexionen, las debatan con quien quieran, y son estas. La número uno dice, ¿qué otros dos títulos propondría usted para este poema de Cavafis si en una clase de literatura se le pidiera que pensara en un par que lograra apresar la esencia o su esencia?
La número 2, participa usted del prurito. Ya saben que prurito es deseo, un deseo muy fuerte, una necesidad imperiosa, del prurito del desarraigo voluntario que apremia a tantos seres humanos, o más bien se identifica con la opinión del gran Pascal. ¿A qué atribuye una cosa o la otra? Eso fue todo. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.